Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy nos corresponde trabajar en nuestra clase 34. Ya es nuestra penúltima clase de nuestro plan de trabajo de este mes, ya que es la clase 34. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar y vamos a construir un guión gráfico, también conocido como storyboard. Ya vamos a conocer lo que es, algunas características y vamos a crear uno. ¿Ya? Bueno, lo primero que les quiero recordar y comentar es lo que aparece aquí en el texto del estudiante, una información muy importante que tiene que ver, ¿cierto?, con la creación, en este caso, del storyboard o guión gráfico, ya que también lo tiene un cuento, lo tiene siempre un texto narrativo, tiene estas características, ya que la vamos a recordar ahora. Dice ahí principio, siempre un texto, ¿cierto?, tiene un principio que es donde se inicia la historia, donde se presentan a los personajes, el ambiente y la época en la que sucede este relato, ya que es el comienzo de nuestra historia. Luego de este texto siempre tiene sucesos crecientes que se llaman, que son los hechos los cuales se relatan en la historia y que se van desarrollando a medida de que la historia va avanzando, ya que pueden ser varios hechos. También tenemos un clímax con X, ¿ya? Y esto se le llama al momento de mayor tensión, ¿ya? Cuando el protagonista, en este caso de la historia, enfrenta el peor conflicto o problema que va a tener la historia, donde debe tomar una decisión difícil. Cuando está en grave riesgo, dice ahí, ¿ya? Entonces, y tenemos finalmente, como le dice la palabra, valga la redundancia, el final, que es cuando el problema, el conflicto en este caso, ya se soluciona, ¿cierto? Y la historia finaliza y termina. ¿Ya? Entonces, tenemos estos pasos, ¿cierto? Estos momentos que ocurren siempre en algún cuento, en algún texto narrativo, y también ocurre, ¿cierto?, en lo que vamos a crear el día de hoy, que es un storyboard o guión gráfico. ¿Qué es eso? Bueno, es una serie de imágenes que se presentan de manera secuenciada en viñetas, o sea, como un cómic, ¿ya? El relato de la historia va en cada viñeta en un recuadro. En la parte superior o inferior se puede crear en forma digital o en papel. Veamos entonces un ejemplo, que es lo que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Bueno, ustedes tienen su texto ahí para que vayan viéndolo más en profundidad, ¿ya? Dice, los elementos para elaborar cualquier storyboard o guión gráfico son: ¿qué tengo que considerar y tener claro al momento de crearlo? 1. La historia que se relatará. Tengo que tener claro de qué se va a tratar la historia y qué historia voy a relatar, ¿ya? Cada escena irá en una viñeta. Ustedes se dan cuenta que aparece, ¿cierto?, en este caso un guión gráfico, donde aparecen 6 escenas. 6 escenas distintas. Este guión gráfico habla en este caso de la historia de María y de Carlos, ¿cierto?, que se encuentran, que van a la plaza, ya en la plaza ellos se encuentran, ¿cierto?, con un animal, en este caso Carlos tiene un accidente, va al doctor, ¿cierto?, y finalmente el doctor lo cura, ¿cierto?, de lo que le había pasado, de la caída que había sufrido, ¿ya? Esta es la historia que ocurre, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hay globos, ¿cierto?, texto que está en los círculos amarillos, que es el diálogo, o sea, la conversación que tiene, en este caso, Carlos con María, ¿ya? Que está aquí, y lo apuntan a cada niño, que es el que habla. Y si ustedes se dan cuenta aquí abajo también aparecen letras. Bueno, esas las letras, eso que está ahí escrito, es lo que se va contando de la historia. No es el diálogo, sino que ahí se va contando lo que está ocurriendo. Por ejemplo, veamos el que dice acá. Dice, María y Carlos se encontraron en el kiosco cerca de sus casas. Se pusieron de acuerdo para ir a la plaza a jugar. Ahí está contando, ¿cierto?, lo que va a ocurrir. Y luego, aquí está la conversación, donde se saludan y le dicen, hola Carlos, tanto tiempo que no te veo. ¿Vamos a la plaza a jugar? Y Carlos le responde, hola María, estaba donde mis abuelos, en el norte. Sí, vamos a la plaza. Luego se sigue contando la historia, donde dicen,
se fueron caminando hacia la plaza. Estaban muy contentos de poder jugar juntos. Hacía tiempo que no se veían. Se dan cuenta que abajo van contando la historia, ¿cierto? Y arriba está el diálogo que realizan ellos, ¿ya? Eso es un storyboard, ¿ya? Bueno, sigamos con los elementos que tiene que tener para elaborar. Y es muy importante que lo tengan claro porque ustedes van a tener que crear uno, ¿ya? Primero dice, la historia que se relatará, tengo que tenerla clara de que se va a tratar mi historia. Tengo que tener claro la escena, que cada escena va a ir en una viñeta, ¿cierto? Aquí se muestra la escena cuando están conversando, luego cuando van caminando, luego cuando llegan a la plaza, luego cuando se cae, luego cuando está en el doctor y luego cuando ya el doctor, en este caso, lo sana, ¿cierto? Y lo cura de lo que le había ocurrido, ¿ya? ¿Qué más tengo que tener claro? Los personajes que van a participar, ¿ya? Los personajes. ¿Qué más tengo que tener claro? El ambiente en que transcurrirá la historia, o sea, el lugar, ¿cierto? ¿En qué lugar va a ocurrir? ¿Ya? 4. El diálogo entre los personajes se utiliza globos. ¿Se dan cuenta? Lo que les decía recién, que se utilizan globos en el diálogo, en la conversación que van a tener los personajes. ¿Ya? Y el texto que va en recuadros en cada viñeta. La línea de tiempo que indica el orden que sucederá en los acontecimientos. Claro, tengo que ir en orden, ¿cierto? Lo que ocurre primero, dibujarlo, ¿cierto? Y contarlo primero. Y lo que ocurre después, posteriormente, ¿cierto? Va en orden. ¿Ya? Bueno, eso es el storyboard. Esos son los elementos, las características. Entonces, ahora yo me voy a ir al cuaderno de actividades para ir a ver la actividad propiamente tal que nosotros tenemos que realizar. Ya, aquí estamos en la clase ya 34 del cuaderno de actividades, donde dice, escribo un storyboard o guión gráfico. Hoy escribirás una nueva aventura y un final basado, ya dice en este caso en el cuento. Bueno, nosotros no vamos a leer el cuento en este caso, sino que lo vamos a crear una historia nosotros desde cero. ¿Ya? ¿Por qué de ahí aparece un cuento? Porque hay un cuento, ¿cierto? Que se llama El Conejo Blanco, pero no tiene relación con lo que nosotros tenemos que crear. Porque aquí lo que se busca y lo que se piensa es en la historia, en este caso, que nosotros vamos a crear. Ya una historia desde cero. Dice, ¿de qué se tratará la historia? ¿Ya? ¿De qué se tratará la historia? Nosotros vamos a contar una historia de qué. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, la historia era en base a una aventura, ¿cierto? A que Carlos, en este caso, y María salían a la plaza. Ya que ustedes pueden inventar la historia que quieran. Por ejemplo, podrían contar una historia de cuando ustedes salieron, por ejemplo, un día a la playa. O una visita a los carruseles. O una salida a Ovalle. ¿Ya? Ahí ustedes escriben de qué se va a tratar la historia. Luego empiezan aquí, van a escribir en estos recuadros lo que va a ir ocurriendo y lo que les van pidiendo. En el inicio, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si pongo que fue a la playa. En el inicio voy a contar, ¿cierto? Que lo fuimos en vehículo a la playa o lo fuimos en bus a la playa. Eso pasa al principio de mi historia. Luego los sucesos crecientes. ¿Cuáles son los sucesos crecientes? Son los hechos que ocurrieron, ya los acontecimientos. Por ejemplo, en la playa fuimos a almorzar, ¿cierto? Fuimos luego a bañarnos a la playa, luego fuimos a comer empanadas, ¿cierto? Y el clímax en este caso es como el momento más importante, pues generalmente siempre se relaciona con un problema, ya con algo malo que ocurre, pero no precisamente puede ser este el caso. Ya puede ser aquí en el momento que más les gustó de la playa, de esa salida, por ejemplo, de esa aventura que ustedes quieren contar, ¿ya? Y luego el final, ¿cierto? Que es cuando ya la historia termina, cuando ya se viene en este caso para su hogar, siguiendo con el ejemplo de ir a la playa, ¿cierto? Los personajes en este caso, ustedes con su familia, ¿cierto? El ambiente, el lugar, esto se desarrolla ¿dónde? En la playa. Luego, aquí ustedes van a escribir su guión gráfico. Ya se dan cuenta que tienen 6 viñetas, 6 recuadros para ir escribiendo su historia. Entonces, siguiendo el ejemplo de la playa, pueden aquí dibujar, ¿cierto? Un vehículo, ¿cierto? Y aquí colocar, me voy, ¿cierto? En este caso, la familia, ¿cierto? Va en camino hacia la playa. Y ahí dibujar el auto y ya no a la playa. Luego, por ejemplo, la segunda viñeta puede ser alguna conversación, ¿cierto? Donde van en el mismo vehículo y ustedes, o cuando llegan a la playa, y ustedes mismos diciendo, oh, qué bonita está la playa, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Poderse grabar un dibujo de ustedes en el muelle, ir contando la historia. Luego, ¿cierto? Almorzando.
luego en el mar, ¿cierto? Luego tomando once, o cuando ya se vienen a la casa, etc. Lo importante es que en estos recuadros más grandes ustedes tengan que hacer el dibujo y algún diálogo que puede existir, alguna conversación de ustedes con algún familiar, ¿cierto? Y aquí, en el recuadro más pequeño, ir contando, ¿cierto? Un poquito la historia ya de lo que va pasando en ese momento de la imagen. ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Bueno, en este caso no van a hacer la parte del reviso, sino que van a escribir el guión, tampoco van a hacer tickets de salida y le van a sacar una fotito y me la van a enviar a mi WhatsApp. ¿Ya? Repito lo que dije hace un rato. ¿Ya? Este texto, ¿cierto? Este guión gráfico, este storyboard, va a ser y es basado en una historia de ustedes, ya que ustedes van a inventar, no necesariamente tiene que ser una historia real, ya puede ser una historia inventada, ¿cierto? O de otras personas que le ocurrió, ya como lo vimos en el ejemplo, era una historia muy simple de Carlos y María que solamente ellos fueron al parque y en eso se basó la historia. Ya ustedes también pueden contar que fueron a lo mejor al parque o a la plazoleta con un amigo, a lo mejor, o la historia de dos amigos que van a la plazoleta y se caen, uno se cae en la bicicleta, ¿cierto? Entonces ahí ustedes tienen que decidir qué historia van a contar, ¿ya? Pero es una historia que tienen que contar ustedes y en base ya, a su imaginación, ¿ya? Bueno, espero que haya quedado claro, ¿ya? De igual forma yo estoy atento a cualquier duda, cualquier consulta. Ya estudiantes, que les vaya súper. Chao, chao.